Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer más grande estar con ustedes nuevamente en un episodio más de nuestro podcast de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y le cuento, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de enfermedades renales. Nos acompañará el doctor Carlos Enríquez, quien es nefrólogo y con quien vamos a tener una plática sumamente interesante para que aprendamos un poquito más a cómo cuidar nuestros riñones. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos a través de nuestras distintas plataformas y los diferentes métodos de cómo escuchar tanto nuestro podcast como nuestro video podcast. Gracias, y de esta manera pasamos de una buena vez a la parte donde aprendemos, la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. ¿No le pasa a usted que solamente se acuerda de los riñones cuando los necesitamos? Y eso que los riñones son parte de, o tal vez de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Le voy a dar un par de datos para que se haga una idea. Por ejemplo, son los encargados de filtrar y limpiar la sangre. Estamos hablando de unos 200 litros al día. Luego, producen sustancias indispensables para el organismo como la vitamina D, la eritropoyetina, que espero haberla dicho bien, la renina y el calcitriol, ¿verdad? Entre otras cosas, también no son del mismo tamaño. El derecho es ligeramente más pequeño que el izquierdo y se sitúa un poco más abajo. Son los órganos más importantes del cuerpo y por ello reciben el 20% del gasto cardíaco, imagínense, además de producir aproximadamente 2 litros de orina por día. Un riñón normal mide unos 11 centímetros de longitud, 5 centímetros de anchura y 3 de grosor, además de pesar alrededor de unos 130 gramos. Datos que son bien interesantes de conocer y que espero pues le hayan servido saber y reconocer de parte de los riñones. Esta ha sido la píldora del conocimiento de esta ocasión y pasamos ya a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les decíamos hace un rato cuando íbamos empezando esta transmisión, el día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Carlos Enríquez. Él es nefrólogo y con él vamos a conversar sobre las enfermedades renales. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Un placer tenerlo acá en Clínica 123 SB. Hola, ¿qué tal? Un gusto y muy agradecido por la oportunidad de platicar de algo interesante como es la prevención de la enfermedad renal. Pero para prevenirlo tenemos que conocer de qué estamos hablando y cuáles son nuestros riesgos. Esta es una linda oportunidad para que llegar hasta las casas, hasta los trabajos donde está la gente escuchando o viéndonos y que se quede informado del tema. Muy bien, doctor. Antes de iniciar, ¿me pudiera regalar, digamos, los datos de contacto donde podemos encontrarlo? Claro, en la oficina acá en mi consultorio, en el 2226-1440, el 2225-0924, al WhatsApp el 7600-9476. ¿Tendrá redes sociales que nos pueda compartir? Por el momento no. Va. Muy bien, entonces empecemos hablando de cuáles pudieran ser esas enfermedades renales tal vez más comunes en nuestro país.
Sí, lo que pasa es que las enfermedades renales es un término que yo creo hay que conocer. Se fue ya por el año 2000 el consenso mundial de los nefrólogos, se llegó como a un acuerdo de tener ese bolsón de las enfermedades renales y que la definición no genere miedo, ¿verdad? Que al contrario, que el paciente se empodere de su enfermedad y sepa llevarlo para prevenir la tan temida diálisis, que al final pues tampoco es el final del mundo, ¿verdad? Pero de alguna manera, esta vez en el año 2000 se hace el concepto de la enfermedad renal, y que de estas hay muchas, digamos, están las enfermedades renales propiamente glomerulares, es decir, cuando los riñones se inflaman y que generan pérdida de proteína, pérdida de sangre, que el paciente se hincha. También hay enfermedades en las cuales, que esta está muy de moda hoy por hoy, como son las cuando se pierde mucho sodio, mucho potasio, que son un grupo de personas que ya sea por medicamentos o por exposición al calor, pues lo pueden presentar. Las enfermedades metabólicas como la diabetes, entre otras, de verdad también puede generar un daño, lo que también que se llama como enfermedad renal diabética, que esto pues es una definición bastante reciente. También están los cálculos, ¿verdad? Que el dolor de riñón, ahí son los que lo han tenido, saben que, como dicen las señoras, un dolor de cálculo es como es un embarazo o peor. Entonces, los quistes renales también, que son bastante frecuentes, más en algunas poblaciones, que es de tipo hereditario, que son quizás hoy por hoy las más frecuentes de las enfermedades renales de las que nosotros vemos. Normalmente cuando hablamos de enfermedades renales, yo creo que nos vamos de un extremo. Nos vamos desde el mal de orín, que pudiéramos decir que es algo bien común, hasta nos vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado, que decimos, uy, los cálculos renales, me va a dar algo, me voy a morir de esto. ¿Qué tan cierto pudiera ser, doctor, que una enfermedad renal es muy complicada? La verdad que el problema, y siempre lo he dicho, es que los riñones tienden a dar pocos síntomas al inicio. Entonces, al inicio cualquier enfermedad renal es prevenible, controlable y no va a generar mayores repercusiones. Sin embargo, cuando se abordan de una manera tardía, como casi siempre ocurre, los resultados no son muy halagadores, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez vemos la cara oscura y lo complejo de la enfermedad. Ahora, no voy a negar que muchas de como decía, las enfermedades glomerulares, cuando la glomerulonefritis, cuando los riñones se inflaman, los tratamientos pueden durar lo menos, son 6 meses cuando nos va bien en el manejo de esta, pero cuando hay algún grado de dificultad puede llegar a durar un par de años el tratamiento. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, de alguna forma, son bastante complejas o son bastante prolongados y que tiene que tener una adecuada adherencia y una adecuada educación para que el paciente también llegue a feliz término. En cuanto a la niñez, doctor, ¿habrán algunas enfermedades que son más comunes cuando estamos pequeñitos? Lo que pasa que en los niños es otra página, ¿verdad? Para la gente que nos ve y nos escucha, yo les digo, si lo vamos a dividir en 2 grupos, es el niño no tuvo la culpa de lo que tiene. En realidad, el niño puede ser una inflamación, que es una glomerulonefritis, que puede ser secundaria a infecciones respiratorias, a diarreas, a granos en la piel, o muchas otras infecciones que pueden terminar inflamando como producto final los riñones. El otro grupo de los niños son las congénitas o las hereditarias. Entonces, estas enfermedades son al momento de la formación durante el embarazo. Los riñones se empiezan a formar desde la semana 4 a la semana 8 y que de alguna forma en ese proceso pueden tener cualquier variante, ya sea en su posición, en su formación. Alguien puede tener solo un riñón, puede tener 3 riñones, puede tener los riñones pegados en forma de herradura, los puede tener a media altura, etcétera. Entonces, de alguna forma, cualquiera de esos trastornos constituye el otro 50%. Estos son datos locales, son datos del país en el cual nosotros podemos ver estas malformaciones desde el momento del embarazo. En manos de un ultrasonografista experto puede determinar que el niño trae alguna
malformación y que puede, de alguna forma, al nacer, generársele una respuesta o una cirugía o algún tratamiento que pudiera prevenir un daño definitivo. Entonces, esto es lo de las infancias, que es totalmente diferente a los adultos. Como les digo, el adulto sí tuvo mucho que ver. Son enfermedades que usualmente la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que son los tres más fuertes hoy por hoy y que de alguna forma sí tuvo que ver en algunas cosas por no tener un adecuado control. Porque no quiere decir que el que tiene esta enfermedad va a terminar con daño en los riñones, pero sí aquel que no tiene un adecuado control puede terminar con un daño en los riñones. Hace un rato nos mencionaba, doctor, que los niños muchas veces no tienen la culpa de las situaciones de los problemas renales que presenten. ¿Qué o cuáles pudieran ser los síntomas o las señales de alarma que los papás o los adultos responsables alrededor de los niños deberían de estar pendientes para poder detectar a tiempo problemas en los riñones? Sí, este punto es bien importante porque no esperemos a que nazca, es decir, o que cumpla tantos años. Desde el momento del embarazo y llevar un peso o un crecimiento adecuado, yo creo que es el primer signo de alarma. Si un niño no está ganando peso, no está creciendo, es de preguntar qué pasa con él. Y casi siempre tienen alguna relación o asociación con los riñones. Si la pancita de la mamá no crece, no tiene mucho líquido, tenemos que ver, porque el líquido lo produce el bebé, como no es una orina propiamente dicho, porque los riñones no están maduros, se están formando, pero generan líquido. Entonces, si no hay un adecuado crecimiento del abdomen de la mami, del vientre de la mami, podemos tener estos primeros signos. Ahora, si ahí lo podemos identificar con un ultrasonido o algún otro tratamiento. Si por el contrario el niño nace bien, no tiene ninguna malformación y durante ya el desarrollo podemos ver que el niño empieza a hincharse, que al final del día los párpados los tiene prominentes, que los zapatos le marcan, que los calcetines le marcan, la ropa. Entonces vemos que está el niño hinchado. Esto pues nos tiene que llamar la atención y ver cómo podemos investigar si no son los riñones los causantes de esto. Los riñones son uno de los que manejan la retención de líquido, porque también lo puede ser corazón, lo puede ser hígado, pero es importante por lo menos investigar en esto. También la presencia de sangre en la orina, ya sea que se pueda ver o que no se vea. Entonces, en los controles del niño sano tenemos que ver que los exámenes de orina estén limpios, no solamente por la infección. No quiere decir de que si tiene sangre en la orina del niño es una infeccioncita, como alguien dice, no, es que es una infeccioncita chiquita. No, la sangre en la orina no es normal, no debe de tener, más si es varón. Inclusive si es una infección de vías urinarias en un varón, es un problema. Entonces hay que investigar la causa de esto. Entonces, como vemos, resumiendo, que se hinche, que tenga sangre, que se vea cuando se vea, que haga espuma o que me reporten proteína en el niño, puede generar signos de alarma en un niño. Los niños se mueven, los niños juegan, los niños andan de arriba para abajo. ¿Un golpe puede llegar a ser problemático en un niño para sus riñones? Sí, no, eso es cierto. Ya hemos tenido casos en el cual un niño, no sé si todavía lo hace, pero por lo menos en el interior sí, se suben a un árbol, se cae, y cuando cae se golpea, y que tiene un trauma en el riñón y sí puede generar por el golpe, ¿verdad? Igual pues también al adulto en accidentes de tránsito o algo por el estilo, o una caída, pudiera tener también una lesión en los riñones. Una enfermedad que empezó en la niñez puede llegar a complicarse en la medida que va pasando el tiempo en la juventud y en la adultez. Muchas de estas enfermedades de los niños, hoy por hoy, hay que reconocer el adecuado manejo, la comunicación con los padres, ha llevado que muchos niños que antes, hace unas décadas, entraban a diálisis durante la infancia, pues ahora logren prevenir esto e inclusive puedan llegar a edades de los 20, 30 sin entrar a una diálisis, porque hay enfermedades en la infancia que sí puedan marcarle el pronóstico
a la vida de los riñones, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque en realidad cuando nosotros nacemos, nuestros riñones hasta los 2 años llegan a desarrollar el 100% del trabajo en nuestro organismo. Entonces, cualquier enfermedad durante los primeros 2 años que pudiera ponerme en riesgo a los riñones, ya sea por el antibiótico, ya sea por deshidratación, ya sea por la misma enfermedad como tal, pudiera dejarme reducido la capacidad de los riñones y llevarme hasta a la edad temprana, la adulta temprana, a desarrollar una falla renal crónica en etapa de diálisis. Hablamos que muchas veces los riñones se ven afectados por nuestros hábitos que iniciamos en la casa, hábitos que iniciamos cuando estamos niños, continuamos cuando somos jóvenes. ¿Qué hábitos son los que pueden llegar a afectarnos ya después cuando estamos grandes? Esto hay que verlo muy, muy en serio y agradezco la pregunta porque en realidad revisemos qué estamos haciendo con nuestros niños, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir los padres o los abuelos, porque ya en el sentido de que antes pues jugábamos fútbol, las bicicletas, andábamos corriendo, juego de la mica, etcétera, nos ejercitábamos. Y hoy por hoy el sedentarismo, un niño con un aparato electrónico en la mano desde temprana edad, lo hace muy sedentario y con esto comiendo alimentos o snack o chucherías, conocidas en salvadoreño, que tienen muchas grasas saturadas o preservantes que puedan exponer tempranamente a un daño renal constantemente desde temprana edad. Es preocupante los niveles de obesidad en la infancia que se están desarrollando y quizás más preocupante el nivel de sedentarismo que también estamos llevando a nuestra infancia. Recordemos que este es el futuro de nuestro país. Entonces, si actualmente tenemos problemas con la sociedad a la cual pertenecemos, no quiero pensar qué va a ocurrir con esta infancia. Muy bien, hasta acá vamos llegando con esta primera parte de nuestro podcast. En esta ocasión hemos estado platicando pues de todo lo que tiene que ver sobre enfermedades renales. Ha estado con nosotros nada más y nada menos que nuestro doctor invitado del día de hoy, el doctor Carlos Enríquez, quien es nefrólogo y pues a quien le agradecemos muchísimo la atención que nos ha brindado en esta primera parte de Clínica 123 SB. Doctor, ¿cómo le podemos contactar? Sí, a través de los números de teléfono de nuestro consultorio, el 2226-1440, el 2225-0924, el 76009476. Ahí se están contestando las llamadas a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es sobre la 25, calle Poniente 1420 en la Colonia Médica. Muy bien, vamos a despedir esta primera parte dejando unas cuestionantes para la segunda parte y dice así. La primera, ¿qué papel juega el clima y la ingestión de agua en los problemas renales cuando ya estamos grandes? Además, ¿en qué momento deberíamos empezar a checarnos los riñones y por qué? ¿Habrán algunos síntomas de alarma que pudieran ser pues como luces en nuestro tablero para empezar a ponerle coco a toda esta situación? Todo esto en la segunda parte de nuestro podcast de Clínica 123 SB. No se lo pierda. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!